comunión que más antes tenía con Dios, aquella hambre que tenía de Dios, aquella hambre que tenía de buscar su presencia, que ahora no la tengo. ¿Cómo podemos recuperar esa hambre, ese anhelo, amén, que al principio tenías por Dios? Es algo tan impactante que Dios le escribe a una iglesia con necesidad en el libro de Apocalipsis 2:4. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos, lo primero que Dios le escribe es a una iglesia que tiene necesidad de recuperar algo que ha dejado. A lo mejor yo no sé qué cosas tú has perdido y a lo mejor ya no las tienes. ¿Qué principios espirituales tenías, amén, cuando comenzaste en el evangelio, que ahora no lo tienes? A lo mejor al principio tenías ese anhelo de buscar a Dios en oración, ese anhelo de ayunar, ese anhelo de leer la palabra, ese anhelo, ese amor por las almas perdidas, y ahora ya no la tienes. ¿Cómo fue que perdiste todo eso y ahora sientes que ya no tienes todos los principios espirituales que al principio tenías? Y lo primero que Dios le escribe a una iglesia, a la iglesia, amén, a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había dejado sus principios. Y Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos cómo esta iglesia había dejado sus principios espirituales a un lado, y Dios le escribe a una iglesia que tiene una gran necesidad, que había dejado principios el cual eran agradables delante de Dios. Muchas veces nosotros comenzamos en el evangelio, comenzamos, amén, con esa hambre, con ese anhelo de orar, y muchas veces hemos dejado la oración. A lo mejor yo no sé tú, ¿qué fue lo que te llevó a dejar tu vida espiritual que al principio tenías con Dios? Y Dios le escribe a una iglesia que había dejado. Yo no sé qué cosas son las que tú has dejado en tu vida espiritual, pero ¿sabes qué? A lo mejor tú quieres recuperar lo que al principio tenías y ahora sientes que ya no lo tienes, pero el mensaje es: ¿cómo podemos recuperar el primer amor con Dios? ¿Qué debo hacer para obtener lo que al principio tenía? Esta iglesia, hubo un descuido o hubo una distracción. En el mundo en el cual vivimos ahora hay muchas distracciones, amén, y hay muchos descuidos en el cual nosotros podemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que hay mucha gente en este tiempo que al principio sentías la presencia de Dios constantemente y ahora ya no la sientes? ¿Sabes por qué? Porque hubo un descuido espiritual en tu vida y a lo mejor ya no buscas a Dios como lo buscabas antes. Muchas veces nosotros al principio, cuando venimos al evangelio, sentíamos a Dios en nuestras vidas, pero llega un momento en el cual tú dices y te haces esta pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué más antes yo sentía a Dios constantemente y ahora ya no lo siento? ¿Qué pasó que más antes sentía ese anhelo de buscar de Dios? ¿Qué pasó que más antes yo quería ir a la casa de Dios y ahora todo ese anhelo siento que ya no lo tengo? ¿Sabes por qué? Número uno, porque hubo alguna distracción en tu vida. Satanás siempre va a usar distracciones para que nosotros, amén, nos desenfoquemos de nuestra vida espiritual. A lo mejor hubo una distracción. Y número dos, hubo un descuido. ¿Qué descuidos son los que a ti te han llevado a descuidar la primera comunión que tenías con Dios? Esta iglesia se descuidó, dejó algo muy importante por algo que no era lo más básico que Dios quería. Porque legalmente lo que Dios quería de esta iglesia era lo más importante, eran los primeros principios que esta iglesia tenía. ¿Y cuáles eran los primeros principios? Y Dios le escribe, le dice: ve, pero tengo que has dejado tu primer amor. O sea, esta iglesia había dejado lo esencial, el primer amor, la comunión, el hambre de Dios. Por eso Jesucristo dijo en el libro de Mateo, dijo: ve, bienaventurados los que tienen hambre. Porque el hambre es la que te lleva a tener la comunión con Dios, es la que te lleva a buscar a Dios. Cuando tú tienes hambre físicamente, no importa la distancia donde tú te encuentres, y cuando tú tienes esa hambre, si te toca que caminar 2 horas, 1 hora, amén, a un restaurante o a un lugar donde venden comida, tú lo vas a hacer. Ahora, ¿por qué? Porque tienes hambre. El hambre es el punto en el cual será la que te va a mover a buscar la comida física, o sea, la comida espiritual. Espiritualmente, cuando tú ya no tienes hambre de Dios, no vas a buscar la presencia de Dios. Y esta iglesia había perdido su primer amor, había perdido esa hambre, esa primer comunión con Dios que al principio tenía. Yo no sé, a lo mejor
¿Cuál es la comunión que a lo mejor tú y yo podemos ver perdido? Pero hoy en esta hora de la tarde, yo te voy a dar los puntos, amén, la cual el Espíritu Santo me iluminaba mi mente para hacerte entender, para que puedas volver a recuperar el primer amor con Dios que al principio tenías. El hambre será el punto muy importante que te llevará a estar cerca de Dios. Y una de las cosas que Dios le dice, dejaste lo primero. Mira lo que Dios le escribe. Dios le escribe porque habían dejado lo más principal. Le dice, ve, dejaste el primer amor. O sea, dejaste lo más esencial que en realidad yo veo. Dejaste lo más importante, que es lo que yo veo en cada una de las obras que estás haciendo. Y Dios le dice, ve, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjate, hubo un descuido. Porque muchas veces el descuido espiritual nos llevará a descuidarnos o a distraernos de los principios espirituales, las cuales a nosotros nos han hecho crecer. A lo mejor tú al principio, amén, cuando orabas o cada día ibas creciendo en tu área espiritual y ahora sientes que ya no creces. ¿Por qué? Porque dejaste un principio, porque dejaste lo primordial, lo que te daba crecimiento. Y esta iglesia había dejado lo primordial. Esta era una iglesia que tenía muchas obras. Y Dios le dice, ve, y has trabajado mucho por amor a mi nombre. O sea, Dios le está diciendo, tienes obras, has trabajado. Pero Dios le dice, ve, has dejado lo primordial. Nosotros podemos hacer muchas obras, muchas cosas que a lo mejor no es que estén malas. Pero si hemos dejado lo primordial, Dios nos dice, ve, aunque hagas todo eso, déjate lo primero, déjate la comunión conmigo. Usted sabe, muchas veces en este tiempo que vivimos, muchas veces nosotros predicamos, cantamos, muchas veces vamos a evangelizar, muchas veces le hablamos al vecino de Dios, pero ya no tenemos esa comunión con Dios. O sea, Dios está diciendo que aunque podemos predicar, podemos cantar, podemos orar, pero si dejamos esa comunión, la primordial que es con Dios, Dios dice, ve, vuelve de vuelta a la comunión para que después haga lo otro, que es importante también que lo hagamos, pero no es más importante que la comunión que Dios demanda que tengamos con Él. Por eso Mateo 6:6 dice, mas tú dice cuando ores, dice, ve, y cerrada la puerta, dice, ve, entra en tu aposento, y tu Padre dice que te ve en secreto, te recompensará en público. Está hablando del primer amor, está hablando de la primera comunión, de que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tenerla. Pero muchas veces nos hemos descuidado, nos hemos distraído. A cualquiera nos puede pasar porque estamos en un mundo donde hay distracción. Hay un mundo donde muchas veces hay tentaciones, hay ofertas. Y en un dado momento podemos ver descuidado la primera comunión. La primera comunión se registra en el libro de Mateo. El primer amor se identifica y se registra en el libro de Mateo 6:6. Jesús dice, ve, cuando tú ores, entra a tu cuarto buscando a Dios en el secreto. Donde nosotros en realidad mostramos que le amamos a Dios es cuando tenemos la comunión, cuando lo buscamos en el secreto. Cuando ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no está tu hermano, no está tu pastor, no está tu mamá, no está tu vecino, no hay nadie. Y dice, ve, y tu Padre que te ve en secreto, fíjate, Dios te quiere ver en el secreto porque Dios sabe que donde tú demuestras que le amas es en el secreto, no es en lo público. Porque en lo público nosotros muchas veces podemos aparentar que amamos a Dios, pero en el secreto no. Muchas veces nosotros en el secreto no demostramos que lo amamos porque no lo buscamos. Y sin embargo en lo público queremos demostrar que lo buscamos y que lo amamos, cuando en el secreto, donde Dios dice que ahí es donde se muestra el primer amor, no lo estamos haciendo. Y muchas veces nosotros hemos caído de ese encuentro, de esa intimidad que teníamos con Dios. Esta iglesia tenía una intimidad con Dios en el secreto, que eso es lo que Dios le llama el primer amor, la primera intimidad. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, cuando nosotros dependemos de Dios ante cualquier decisión, ante cualquier cosa que nosotros queremos hacer, contamos con Dios en oración en el secreto. El que tiene el primer amor con Dios, ese siempre estará en el secreto con Dios. Mira qué lindo. Siempre el que no ha perdido la comunión con Dios, cada vez tendrá un tiempo especialmente para Dios, porque eso es lo primordial. Más que atender a la familia, más que atender a tu esposo, a tus hijos, el trabajo, el carro, la casa, más que todo, lo primordial siempre será la intimidad con Dios antes de comer. Amén. Antes de cepillarte tu boca, lo primero que tú vas a hacer es entrar en una intimidad con Dios. Ahora, esta iglesia había descuidado esos principios. Lo primero que Dios le dice es,
dejaste tu primer amor. Lo dejaron. Muchas veces nosotros lo dejamos porque queremos, o muchas veces lo dejamos porque lo distraemos, y muchas veces lo dejamos porque muchas veces hay ofertas en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Esta es la tarde. Yo te daré los puntos. ¿Cómo podemos volver a recuperar el primer amor con Dios? Ahora, ese es el capítulo 4. Quiero leerte el capítulo 5. El punto que Dios le da para que vuelvan a recuperar la primera comunión con Dios. El 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira lo que dice el 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ese es el punto clave en la cual yo te quiero compartir en este pequeño pensamiento, en este pequeño mensaje que te estoy compartiendo en esta hora de la tarde. Lo que Dios le recuerda y le hace entender que el primer amor lo habían perdido, pero le da la clave, le da los misterios, amén, le da los puntos céntricos para que vuelvan a la comunión. Y le dice, ve, el 5, Apocalipsis 2:5, dice, ve, recuerda de dónde has caído. O sea, Dios le está diciendo, recuerda qué fue lo que te quitó la comunión que tenías conmigo. ¿Qué fue lo que te quitó esa primera comunión, ese anhelo, ese gozo que tenías de estar en su presencia? ¿Qué fue? Dios a esta iglesia la llama a recordar. Mira, Dios le dice, ve, recuerda. O sea, Dios le está diciendo, ve, ponte a recordar qué cosas fue la que te llegó. Y el tiempo que me lo dabas a mí, se lo diste a otra cosa. O sea, ¿qué fue lo que se te presentó para distraerte, para que quitaras esa comunión conmigo? Mira lo que Dios le está diciendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, Dios le está diciendo, recuerda qué fue lo que te hizo olvidarte del primer amor que tenías conmigo. Recuerda. A lo mejor fue tu casa, fue tu carro, a lo mejor fue el éxito. Porque el éxito, muchas personas piensan, el éxito es un arma muy peligrosa, que si tú no sabes tener dominio sobre el éxito, sobre la victoria que Dios te da, te pueden alejar del primer amor con Dios. Porque muchas personas piensan, amén, que solo una tentación nos puede alejar del primer amor con Dios. No. Muchas veces las victorias, el éxito, la fama, el dinero nos pueden llevar a olvidarnos del primer amor con Dios. Que si nosotros no tenemos un balance, nos vamos a olvidar de todo eso. Nos vamos a olvidar del primer amor por enfocarnos en el éxito, en la casa, en el carro, en el dinero que muchas veces tenemos. Y aunque no es malo, pero eso no tiene que ser lo primordial. Siempre lo primero es Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Dios va por encima de tu casa, por encima de todo. Dios es primero. Y esta iglesia, Dios ya no lo tenía como primero. Ellos hacían obras. A lo mejor salían a evangelizar, le hablaban de Dios a las almas, pero eso no era lo primero. Dios quería lo primero para que después hicieran lo que ellos estaban haciendo. Ahora, Dios a esta iglesia la llama a recordar. Oye, en esta hora, amén, tú que me estás escuchando, yo quiero que a lo mejor tú y yo recordemos si hemos perdido ese primer amor, ese anhelo que teníamos con Dios. Dios te dice, ve, recuerda. Cuando te dice recuerda, te está diciendo, ve, detente un momento. Detente un momento de la vida apresurada que llevas. Detente y medita en tu mente y di, Señor, ¿qué fue lo que me robó la oración? ¿Qué fue lo que me robó la intimidad que tenía contigo? ¿Qué fue lo que me robó el hambre que tenía contigo que ahora no la tengo? ¿Qué fue? Dios te dice, ve, recuerda. El primer punto para recuperar el primer amor que teníamos con Dios es recordando. Porque el recordarnos te llevará a lo que fue lo que te hizo olvidarte de Dios. Mira, Dios le hace entender a esta iglesia y les recuerda que ya no estaban en el primer amor. A lo mejor ellos pensaban que estaban agradando a Dios, pero Dios le dice, ve, lo que están haciendo no es malo, está bien. Pero le dice, ve, pero ¿de qué les sirve? Que han dejado el primer amor, que me han dejado la intimidad que tenían conmigo. Ya no la tienen. Ahora van a predicar, pero primero ya no tienen intimidad. Muchas veces nosotros hacemos otras cosas y ya no tenemos la misma intimidad con Dios. Dios le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, ve, y arrepiéntete. O sea, Dios le está diciendo, ve, arrepiéntete. O sea, cuando te recuerdes, te vas a arrepentir que me dejaste la comunión por a lo mejor algo que no valía. Porque muchas veces cuando nosotros meditamos y usted dice, ve, ¿qué fue lo que me hizo olvidarme del primer amor? Y usted comienza a meditar.
Y cuando usted medita dice, oh, fue el trabajo. Fue que trabajaba horas de más. O a lo mejor fue el carro, fue la casa que me hizo olvidarme del primer amor. Entonces Dios te dice, ve, recuerda. Porque entonces lo que te llevó a perder el primer amor, Dios te dice, ve, échalo a un lado. Échalo a un lado. Y vuelve a la primera comunión. Porque Dios quiere. Esa será de la única manera con la cual nosotros podemos volver a recuperar el primer amor. El anhelo más grande de Dios hacia esta iglesia es restaurarla, volver a tener comunión con ella y él con ella y ellos con Él. Por eso usted va a ver que muchas personas muchas veces llegaron al evangelio y comenzaron alegres, que querían barrer la iglesia, que querían hacer algo para Dios, pero conforme a los años, a los 3 años, 4 años, 5 años, el anhelo se va perdiendo. ¿Por qué? Porque al principio todos llegamos con ese anhelo de buscar a Dios. Ay, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero ayunar. Pero llega un momento de que esa hambre tú sientes como que el anhelo que tenías ya no lo tienes. ¿Sabes por qué? Porque hubieron distracciones. Porque Dios le dice, ve, por tanto le dice, pero tengo, le dice, que has dejado. Fíjate, para yo dejar algo, tuve que soltarlo por haber agarrado otra cosa. Cuando muchas veces usted tiene sus manos, amén, si usted sus manos las tiene bien llenas, ocupadas, para usted y usted ya no le cabe más, usted tiene que soltar algo para agarrar lo otro. O sea, Dios le está diciendo, ve, tuviste que haber soltado esto para agarrar algo que no era de mi primer amor, que no era la voluntad la cual yo quería que tú agarraras. Entonces, lo primero es que si queremos recuperar el primer amor es recordando. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, ve, y arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa cambiar la mente. O sea, Dios le está diciendo, ve, cambia tu mente. Si en este momento que está pasando, lo que te llevó a perder el primer amor fue el dinero, cambia tu mente, ya no pienses en el dinero. Piensa en la relación con Dios. El dinero no es malo, pero si lo has puesto como un principio en tu vida diaria, entonces ahí es donde está el error. Porque tú puedes tener un carro, una casa, un empleo, no importando lo que tú puedas tener que no sea malo delante de Dios. Pero si lo pones como principio, entonces es ahí donde Dios ya no le agrada. Por eso Dios nos llama a recuperar el primer amor. Usted va a ver, yo he visto mucha gente, yo he conocido muchas personas que un tiempo yo los conocí que buscaban de Dios, que tenían esa hambre, que solo de Dios hablaban. Más ahora ya no hablan de Dios, solo hablan del trabajo, hablan de la casa, hablan del carro, hablan muchas veces de otras cosas. Entonces, ¿dónde está la primera comunión que tenían? ¿Y sabe qué pasó? La perdieron. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro, dice, ve, allí también estará tu corazón. Si yo amo más el dinero, también mi corazón se va tras lo que yo más amo. Si mi corazón, amén, si mi tesoro, si lo que yo amo es el dinero, mi corazón también estará en el dinero y mi boca hablará solo el dinero. Cuando mi corazón está en la casa, solo lo que yo hablo es de mi casa. Tengo una casa grande, tengo una casa bien bonita. ¿Por qué? Porque si mi corazón lo que más ama es la casa, voy a hablar solo de mi casa. Por eso usted va a ver que cuando una persona ama a Dios, solo de Dios habla. Va a la tienda, solo de Dios. Va al trabajo, solo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en Dios. Por eso lo que su corazón refleja y habla, su boca, solo de Dios. ¿Por qué? Porque está en un primer amor. Por usted va a ver que hay gente que solo de Dios hablaban al principio y ahora ya no. Hablan solo del problema. Hablan solo de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque has puesto otras cosas como principio y tu corazón lo ha dejado que se llene de otras cosas, pero Dios no. Dios quiere hoy en esta hora de la tarde que le demos el primer lugar, es el primer amor. El punto número 1 es, ¿de qué manera podemos recuperar el primer amor que teníamos con Dios? Número 1, recordando. Oiga bien, le estoy dando los puntos para que usted se ponga a pensar, ¿cómo recupero? A lo mejor usted me dirá en este momento, hermano, ¿cómo recupero esa hambre que tenía con Dios? Ese anhelo, ¿cómo lo recupero? Dios te dice, recordando. Hoy en esta tarde, ponte a recordar. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te distrajo? Porque puede haber sido un trabajo que te distrajo y ya ahora ya no oras como orabas antes. Ya ahora ya ni siquiera lees la Biblia como la leías antes. ¿Por qué? Porque hubo una distracción y eso te llevó a que dejaras lo que estabas haciendo al principio, que es lo que Dios le llama el primer amor, la comunión con Dios. Mire, un trabajo, un carro, una casa nos puede quitar la comunión con Dios. Si nosotros no tenemos un balance, nos puede quitar la comunión con Dios. Entonces, para recuperar el primer amor con Dios es recordando. Y dice, recordando, o sea, reconocer qué fue lo que me hizo recordar
y reconocer que ya no soy el mismo. Ese es el punto número 2. Recordar y después reconocer que ya no somos los mismos. Y el punto número 3 es arrepentirnos. Porque la palabra arrepentirse significa cambiar la mente. O sea, Dios hoy quiere que cambies tu mente. Que si ahora estabas pensando solo en el trabajo, o que si lo que hablabas solo era solo de tu casa, de tu empleo, Dios te dice, ve, cambia tu mente. Y ahora comienza a pensar solo en Dios y comienza a hablar solo de Dios. Por eso Dios le dice a Josué, en Josué 1:8, le dijo, ve, que nunca se aparte de tu boca, le dijo, este libro de la ley. Le dijo, sino que de día y de noche, le dijo, meditarás en él. Porque cuando usted medita en algo, habla solo de lo que medita y de lo que tiene y de lo que anda en su corazón. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra, le dijo, de día y de noche. O sea, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Josué? Dame tu tiempo. Porque usted jamás puede meditar en algo sin antes no le da tiempo. Usted no puede meditar en algo que quiere hacer si no se detiene a pensar. Por eso cuando Dios le dice a Josué, le dice, ve, medita en mi palabra, le está diciendo, ve, yo quiero que me des tu tiempo. Quiero que me des, amén, esa intimidad. Quiero que medites solo en mí. Quiero que tu mente la llenes solo de mí. Quiero que comiences a actuar solo como yo quiero que tú actúes. Por eso nosotros es necesario que le demos tiempo a Dios. Mucha gente al principio le daba tiempo a Dios para leer la Biblia, para orar, para ayunar. Amén. Pero ahora ahora a lo mejor ya no lo estamos haciendo o no lo estás haciendo. Pero Dios ahora te vuelve a decir, recuerda. Recuerda. Por tanto, recuerda de dónde has caído y reconoce que ya no tienes el primer amor. Reconoce que ya no lees la Biblia como la leías antes. Reconozcamos, amén, que a lo mejor ya no oramos como orábamos antes. Reconozcamos que ya no ayunábamos como ayunábamos antes. Reconozcamos que ya no hablamos de Dios como hablábamos antes. Reconozcamos. Y Dios dice, ve, arrepiéntete. ¿De dónde has caído? O sea, arrepiéntete de todo lo que te hizo alejarte del primer amor. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios te está diciendo, si el trabajo te robó la primera comunión, Dios te dice, ve, si a lo mejor las muchas horas extra que estabas metiendo en tu trabajo te robaron la comunión, Dios te dice, ve, trabaja lo normal, ya no metas horas extra y vuelve a hacer lo que al principio hacías. Vuelve a hacer lo que al principio estabas haciendo. Vuelve a hacerlo. Dios te dice, ve, vuelve a hacer las primeras obras. Porque las primeras obras son las que a Dios le agradan. Las primeras obras son las que Dios, amén, las que a Dios le alegran que nosotros hagamos. Porque Dios los manda no hacer las últimas obras, aunque las últimas obras no estaban mal, pero sin olvidar las primeras. Porque haciendo las primeras, aún las últimas obras que hagamos en Dios nos contarán. Pero si dejamos la primera, aunque las últimas que hagamos no nos van a contar. Porque hemos dejado lo primero, que es el primer amor, que es la comunión con Dios. Dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios está diciendo, arrepiéntete porque el candelero todavía está. Fíjate, o sea, todavía la palabra de Dios te está iluminando. Todavía Dios, mira, Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Dios había visto que esta iglesia ya no estaba en el primer amor, pero Dios le dice, ve, aquella no está en el primer amor. Dios dice, ve, le voy a dejar el candelero, primero le voy a advertir. No le voy a quitar el candelero sin antes advertirle. ¿Qué representa el candelero? Representa la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo. Dios no quiere, amén, Dios no quiere quitar el Espíritu de Dios dentro de ti, no. Él siempre nos va a alertar, porque Dios, aunque Dios miró que esta iglesia ya no andaba en el primer amor, Él dice, ve, no le voy a quitar su candelero todavía. Si no, dice, les voy a advertir. Y si después de advertirles ya no lo hacen, entonces dice, ve, te quitaré el candelero. Pero Dios siempre va a hacer algo, pero siempre nos va a avisar primero. Por eso dice la Biblia que no hará nada Dios sin antes, dice, revelárselo a sus siervos, los profetas. Dios siempre que va a hacer algo, primero nos avisa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se esconde. O sea, Dios quiere que nosotros volvamos a la primera comunión. Porque sin el primer amor, dice Dios, ve, yo voy a quitar tu candelero, voy a quitar la gracia, voy a quitar el Espíritu Santo, voy a quitar la paz, voy a quitar el gozo. Si nosotros no volvemos al primer amor, entonces Dios ahora nos habla que volvamos a primer amor, que volvamos a primer amor. Y el punto más importante es, recuerda. A ver, yo ya terminé ya. Ese es el pequeño mensaje que le quería compartir. ¿Cómo podemos recuperar el primer amor con Dios? Recuerda. Ese es el primer punto. Recordando qué fue lo que te llevó a alejarte de Dios. ¿Qué fue lo que te llevó
alejarte tan lejos de Dios, que sin embargo Dios, mire, esta iglesia se había alejado tan lejos que Dios tuvo que enviar a su ángel para alertarle a esta iglesia. Porque aunque esta iglesia pensaba que estaba bien, ya habían dejado el primer amor. Muchas veces nosotros pensamos, amén, que estamos agradando a Dios como al principio, y en realidad muchas veces ya no. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos a hacer tantas cosas, el afán y la ansiedad nos lleva muchas veces hasta a olvidar y descuidar la comunión que teníamos con Dios. Y Dios le dice, recuerde, esta iglesia, ¿sabe por qué había perdido su primer amor? Porque habían caído, habían dejado a Dios por algo, pero no se habían puesto a recordar. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Jeremías 6:16, le dice, paraos en los caminos y deteneos, le dice, en los caminos, y meditad y pensad en la senda antigua. O sea, la primera comunión. ¿Sabe que Israel llegó un momento que la primera comunión, la relación con Dios la había perdido? Se habían ido tras dioses ajenos. Y Dios le habla a través del profeta Jeremías 16:16, le dice, paraos en los caminos y meditad, le dice, vuélvase a la senda antigua. O sea, Israel por un tiempo tenía una comunión, como Abraham tuvo una comunión con Dios, Jacob, Isaac, José. Todos ellos tuvieron una comunión con Dios. Y Dios por eso le dice, párense en los caminos y recuerden cómo Abraham tuvo la comunión conmigo. Recuerden cómo Jacob me buscó, cómo Isaac me buscó. Y le dice, y vuelvan de vuelta al camino correcto. Porque muchas veces nosotros la comunión que teníamos con Dios ya no la tenemos antes. Usted sabe cuántas personas, muchas veces nosotros adentro de una iglesia, estamos en una iglesia, pero ya no tenemos la comunión con Dios. Muchas veces vamos a la iglesia, pero ya no tenemos una comunión con el Dios que nos dice que vayamos a la iglesia. Entonces quiero leerle Jeremías. Amén, es un texto muy bonito, de reflexión, amén. Es un texto de redarguyamiento, porque dice la Biblia que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir y para exhortar, amén. Para que el hombre sea instruido en toda buena obra. Ahora quiero leer Jeremías 6:16, perdón, y ya con eso estoy terminando, amén. Es una pequeña palabra, pero esperando que sea de mucha bendición, para que nos haga reflexionar en esta hora, amén. Gloria sea al Señor. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, dice el profeta, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué bonito. Dios le dice, así ha dicho Jehová, paraos. O sea, cuando tú te paras, o sea, Dios le está diciendo, párese y vean el camino el cual van llevando, si es bueno o no es bueno. Por eso la meditación es muy importante. Hoy en esta hora Dios te dice, párate. Dios es un Dios tan de amor, amado hermano, que Dios nos ama tanto, que Él dice, párate y medita. Recupera el primer amor. Lo mismo Dios le dice a Israel, recuerda, párense y pregunten, mediten. O sea, Dios quiere que tú le digas a un hermano, a un amigo que tú tengas, dile, amigo, ¿cómo tú me ves en los caminos de Dios? ¿Tú crees que son la misma persona? Por eso Dios le dice a Israel, le dice, pregunten, o sea, pregúntenle a alguien, a ver si son los mismos o ya no lo son. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta en realidad quiénes somos ahora. No nos preguntamos, pero no se ha fijado que muchas veces usted le pregunta algo a alguien y usted le dice, más antes tú eras así y ahora ya no lo son. Por eso le dice, pregúntenle a alguien a ver si son los mismos. Porque muchas veces nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos dar cuenta, pero otras personas nos notan y nos pueden decir, no, verdaderamente es que ya no oras como antes, ya no lees la Biblia como antes. Pero ¿sabes qué? El primer amor lo podemos recuperar de vuelta con Dios. Hoy en esta hora yo dar gracias. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que compartí, Dios mío. Gracias a los que se conectaron. Bendícelos, Padre. Que esta palabra sea de mucha edificación. Yo bendigo cada vida que se conectó, Dios mío. Padre, que ellos vuelvan a su primer amor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús te pido que los bendigas, que ellos puedan volver a su primer amor recordando de dónde han caído. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amén. El mensaje fue que recordemos qué fue lo que nos llevó a perder el primer amor. Si fue un trabajo, fue un carro, fue una casa, no importa lo que haya sido. Dios dice, recuerda y deja lo que ha cortado la comunión entre tú y Dios. Hoy en esta hora, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y el pequeño mensaje es, ¿cómo podemos recuperar el primer amor con Dios? Número 1, recordando, amén, reconociendo que ya no somos los mismos y arrepintiéndonos, que significa cambiar la mente. O sea, que voy a cambiar mi mente. Si en mi mente solo lo que hay, solo es trabajo, solo es dinero, o solamente son las cosas de este mundo, cámbiala y comienza a llenar tu mente de lo espiritual de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde y que la paz de Dios esté en tu corazón.
Se despide tu hermano, amén, Nahum Vázquez. Les invito, amén, que se puedan suscribir al canal de YouTube, amén, porque ahí tengo muchas predicaciones que Dios me ha regalado y espero que puedan bendecir tu vida espiritual, que puedan bendecir tu familia, tus hijos, tu amigo, tu hermano, no importa quién sea. Te invito, amén, que puedas ir al canal como Nahum Vázquez, amén, para que sea de mucha bendición y que tu fe, tu vida espiritual pueda ser nutrida. El hombre espiritual que hay en ti o la mujer espiritual que hay en ti pueda ser despertada y pueda ser edificada a través de una palabra, amén, que tú puedes escuchar a través de nuestro canal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Dios me lo bendiga.